Bueno, la verdad es que por ahí esto suena a historia novelada, es lo que voy a contar. Y realmente creo que el tema de los DES es una verdadera historia que tiene hasta rasgos anecdóticos. El primero de ellos es que en diciembre del año 99, un gran amigo nuestro, el doctor Eduardo Sousa, implantó en Brasil, en San Pablo, el primer stent liberador de droga. Y ese fue un hito. A partir de ahí, no todas fueron rosas, y a eso es a lo que me quiero referir, pero el final es un final feliz. Pero hay dos ciclos, dos periodos bastante diferentes que quisiera puntualizar. Lo primero es, esto no es demagogia, ni tampoco es extorsión, pero hay una realidad y es que los pacientes conocen suficientemente qué son los stents que liberan medicación, o sus familiares, o alguien que ya tiene 3 stents. Es muy común que venga un paciente o un familiar y diga: yo tengo 3 stents y por eso soy un erudito en drug-eluting stent, y te da un poquito de cátedra. Pero el conocimiento es un conocimiento bastante profundo. No podemos de ninguna manera dejar de mencionar lo elemental. Los drug-eluting stent de primera generación redujeron la restenosis hasta en un 30% en valores absolutos en pacientes diabéticos, que fueron los que inicialmente más se beneficiaron. Debemos dividir las lesiones en simples y complejas. Simples son aquellas que están focalizadas, son cortas, vasos de buen diámetro, etc. Son una papita. Y esos fueron los pacientes que fueron randomizados inicialmente. Los pacientes complejos, que son todos los que ahora queremos proponer para ser incluidos definitivamente en un programa médico obligatorio, son lesiones complejas que ustedes conocen cuáles son, después las mencionamos. En lesiones simples no afectó la sobrevida con respecto a los bare metal stent, ni tampoco un detalle que no digo que pasó desapercibido, pero que no se le dio relevancia, y es que hubo un delta de 0,6 y 0,4% en trombosis a favor de los bare metal stent. Menos trombosis, 0,6 y 0,4 respectivamente para Cypher y Taxus, beneficiando a los stent no liberadores de droga. El primer estudio relevante, pequeño, serio, bien conformado de Sabaté, Macaya y colaboradores, randomizó pacientes diabéticos. Su objetivo fue analizar el Late Loss. No me voy a meter en este momento en qué es el Late Loss, pero lo cierto es que hubo una evidente reducción de la restenosis del 30%, y esto es algo que sigue absolutamente vigente. Los resultados se repitieron a 5 años, y a partir de ahí diabetes quedó firme como una indicación de drug-eluting stents. Si ustedes quieren interrumpirme, hacerme una pregunta, o no están de acuerdo con algo, con todo gusto, o después lo conversamos. Las indicaciones on-label de los estudios aleatorizados, lo que definimos estenosis simples, son las que les comenté y que están a la izquierda. Todas las otras son complejas. Como dice Serruis, las que no son complejas son las simples, pero complejas son un montón, y son a las que nos estamos o intentamos referirnos puntualmente hoy. El beneficio que se observó en los registros fue más contundente, pues incluyó en cientos de miles de pacientes de varios metaanálisis precisamente lesiones complejas, en un 70, 60, 80% de prevalencia. Por ello es que afectó no solo la restenosis, sino también la sobrevida y la tasa de infarto de miocardio. En 20%, 11% y 47% respectivamente de reducción de eventos muertos y revascularización.
Pasemos, esto es más de lo mismo, y vamos directamente a esto que les decía. Hubo un momento de inflexión en que la crítica al DES se concentró en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2006. ¿Y qué fue lo que se puntualizó con vehemencia? Que los stents no eran suficientemente seguros, con droga obviamente, puesto que la trombosis era mayor que la trombosis con bare metal stents. Y además de ello, la trombosis realmente artera o peligrosa era aquella que se producía más allá del primer año, lo que conocemos como very late stent thrombosis, y que pudo haber estado relacionada a múltiples factores, pero fundamentalmente a la falta de adherencia a la medicación y a la denudación persistente de los strats o de los stents, la falta de neoendotelización tardía. Lo cierto es que, por ejemplo, esta revisión obligada, los entes reguladores tomaron medidas fuertes, hubo que revisar las experiencias. Esta es la experiencia de Serruis y creo que de Meyer también. Es 2.9 a 3 años de trombosis partiendo del día 0, aproximadamente 0,6% por año. ¿Cuál es la repercusión clínica que tiene esta? Tal vez no sea perceptible en la mortalidad general, pero individualmente el paciente que sufre una trombosis tiene un 30 o 40% de probabilidades de muerte o muerte súbita. Respecto a la calidad del implante de los stents, seguramente José, Daniel, se van a referir a ello con mayor precisión. Las observaciones, tal vez una de las más dramáticas en anatomía patológica o en modelos experimentales, fue que la cáscara, si lo podemos llamar así, de polímero, era demasiado gruesa. Entonces, en técnicas con doble balón, con kissing, etcétera, 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 crashing producía probablemente, con alguna frecuencia, resquebrajamiento del polímero, trastornos reológicos y probablemente sea esa una de las causas de trombosis. También se observaron fracturas, etcétera, etcétera. Pero en lo que se puntualizó fundamentalmente fue el polímero como agente inflamatorio, sobre todo si no era suficientemente biocompatible, si el espesor del polímero era muy o demasiadamente ancho. Y el otro aspecto que también se tuvo muy en cuenta, y ustedes tienen aquí el Taxus y Cypher de primera generación, todos los otros son de segunda generación, que sería la respuesta al desafío, tienen un perfil de 140 micras, que es el doble o más del doble de los drug-eluting stents actuales, que son mucho más seguros, sin ninguna duda, y mucho más efectivos. Fundamentalmente, para reducir el grosor de los struts del stent, se modificó la plataforma de acero a aleaciones tipo cromo-cobalto o platino-cromo. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es el aporte? La dureza de las aleaciones es mayor que las del acero. Eso permite una mayor fuerza radial con struts mucho más finos. Y los struts mucho más finos son favorables en cuanto a la reducción de eventos de consecuencias reológicas. Lo otro, y creo que es tal vez una de las modificaciones más importantes en cuanto al polímero, fue la bioabsorbilidad de los polímeros, la desaparición del polímero una vez que liberó la droga, o la reducción de polímeros biocompatibles a su mínima expresión,
o incluso la no existencia de polímero en el diseño del stent. Si ustedes se fijan aquí, Taxus, un stent de Boston. Synergy, si no me equivoco, también es de Boston Scientific. ¿Qué quedó de Taxus? Nada. La droga es una droga que fue dejada de lado por distintas razones. El acero fue cambiado por platino cromo, a la derecha en el stent Synergy. Los polímeros, o el polímero en este caso, es biodegradable. Y la droga no es más paclitaxel, sino que everolimus. Toda esta evolución fue absolutamente positiva desde el punto de vista clínico, y por eso podemos decir hoy con mucha mayor certeza que los stents actuales de segunda o novísimas generaciones son mucho más seguros, son más seguros que los bare metal stent y son más efectivos en la reducción de la restenosis. Y además de ellos, endotelizan más precozmente, lo que permite que la adherencia a la doble antiagregación resulte en menor tiempo de la establecida inicialmente, dependiendo si los pacientes son estables o no. Esto es una repetición de la importancia de afinar los strats significativamente como se hizo, a un 50%, y el efecto real, comprobado clínicamente, de los polímeros bioabsorbibles, disminuyendo el riesgo de los eventos, incluyendo trombosis y revascularización, reduciendo los requisitos para la duración de doble antiagregación. Someramente, no vamos a analizar pormenorizadamente este cuadro, pero si tomamos los stents que liberan everolimus y sotarolimus, son superiores a los de primera generación, reducen el riesgo de infarto, por ejemplo, con respecto a Taxus en un 30-40%, el everolimus reduce el riesgo de necesidad de una nueva intervención coronaria con respecto a los bare metal stent en 80%, y con respecto a los de primera generación hay también una reducción de riesgo de nueva intervención y fundamentalmente, lo más importante, se invirtieron los porcentajes y hay una reducción de riesgo de 50-60% con estos nuevos stents, con estos nuevos diseños y estas dos drogas, de 50-60% con respecto a los bare metal stent y también con respecto a los stents de primera generación. Por ejemplo, la trombosis con PES y CES, los dos primeros stents de primera generación, obvio, era de 2% y 1,4% en el mundo real, se redujo a 0,70, 0,20 y 0,20 respectivamente para everolimus, biolimus y sotarolimus respectivamente. Previamente, el Synergy stent es del que hablamos previamente, la liberación ablumimal, después podemos mencionarla con mayor precisión, platino cromo, strats más finos, biodegradable el polímero, everolimus como droga, es decir, uno de los stents realmente con muy buena performance. ¿Cuáles fueron los resultados? Si bien son muy pocos pacientes, de 300 pacientes randomizados a Promus como control y Synergy, dosis total y media dosis. Al año no hubo trombosis en ninguno de los tres grupos, tampoco muerte, la tasa de infarto de miocardio fue baja, de 3%, y la necesidad de revascularización de 1 o 1,1. Estos resultados no son resultados extraños, se repiten con sus homólogos stents. ¿Qué ocurre hoy, y es lo que tal vez más nos interesa, con las intervenciones en lesiones absolutamente complejas? En este caso, Resolute All Comers, que en realidad está expresando cuáles son los resultados en la población real, la de todos nuestros días,
las que necesitamos actualizar, que son aquellas complejas. Bifurcación, vena safena, in-stent restenosis, infarto, baja fracción de eyección, left main, bifurcaciones en general, insuficiencia renal, largo, etcétera, etcétera, etcétera. Los resultados del Resolute, no voy a pasar a analizarlos pormenorizadamente, pero son 1.300 o 2.400 pacientes, son realmente impactantes, tratándose de evolución a 4 años en lesiones complejas, efectividad con una falla de 4 años de 15%, ambos stent, pero fundamentalmente con una trombosis definida o probable a 4 años de menos de 1%, 0,75 y 0,94 para Resolute Science respectivamente. El Orsiro es un stent con un diseño muy novedoso, pues es híbrido, es decir, tiene un componente que funciona como barrera para evitar que los iones que libera en la matriz del stent lleguen a producir la oxidación como desencadenante de restenosis y trombosis. Voy a analizar el estudio, pero es un trabajo sumamente interesante porque incluye diabéticos, infarto de miocardio en curso, vasos pequeños y oclusiones crónicas con resultados. Nuestro colegio, para normatizar el nuevo PMO al respecto, incluye todos aquellos pacientes que son complejos, además de las situaciones más simples. Pacientes diabéticos y renales desde el punto de vista clínico, restenosis, lesiones largas, vasos pequeños, arterias coronarias con oclusiones, múltiples vasos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es absolutamente coincidente con las recomendaciones de las guías europeas de revascularización 2014. Versa así el aumento en la eficacia y seguridad de los nuevos DES ha permitido su uso irrestricto en pacientes con enfermedad coronaria y una indicación de angioplastia incluyendo diabetes, enfermedad multivaso, tronco, infarto, enfermedad de puentes venosos, restenosis, oclusiones crónicas. Los nuevos DES deberían ser considerados en todas las condiciones clínicas y subgrupos de lesiones, lo que no significa que hayamos definitivamente dejado de utilizar bare metal stents. Esto lo podemos comentar luego. Y muchas gracias y feliz cumpleaños para mí. Demasiado médico, sino muy simple. La coronaria derecha, inmensamente grande, tenía una lesión muy severa en la bifurcación distal y 2 lesiones moderadas en su recorrido. El objetivo, para terminar de recuperar a este paciente y hacer una revascularización completa, fue implantar un stent con droga distal en la lesión que, a nuestro entender, era la más importante y la que producía la no recuperación de este paciente. Pusimos el stent distal, pero el manoseo con el catéter guía, cuerda, balón, etcétera, etcétera, que ustedes lo ven habitualmente esto, hizo que la superficie se despuliese de esas 2 lesiones moderadas y pasasen a ser lesiones amenazantes, en vasos de 3,5 a 4 milímetros. Con lo cual, las 2 lesiones que se estropearon, por llamarlo de alguna manera, en el momento de la intervención, las tratamos con bare metal stent. Y la lesión puntual con stent liberador de droga. Esa es tal vez no una indicación que la podamos escribir, pero sí ante una situación práctica donde juegan intereses clínicos, intereses económicos seguramente, y la observación de todos ustedes. Ok. ¿Algún comentario? Sí. No, para ratificar lo que dijo el doctor Leguizamón. Desde hace mucho tiempo conocemos que las lesiones en arterias de más de 3 milímetros, 3,5 y 4, la tasa de restenosis, es más, mejor dicho, la TLR, que no es lo mismo, sino la necesidad de nueva revascularización, en los pacientes no diabéticos está por debajo del 10%, está en un dígito.
Entonces, en consecuencia, es muy, digamos, el comentario me parece bueno, ¿no? No, el comentario del doctor Leguizamón, digamos que le colocaron bare metal a una arteria con un diámetro por encima de 3 milímetros.